Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes en esta tarde del lunes. No habíamos transmitido los días lunes, pero como estamos ya para terminar año, entonces estamos tratando de terminar unos temas muy importantes para que la iglesia esté pendiente. Antes de pasar a los temas de lo que es la Navidad y eso, vamos a tocar hoy un tema importantísimo para la iglesia actual. Todo debido a que, como terminamos los temas de los falsos profetas, recibí un comentario a la vez muy respetuoso de una persona que me estaba hablando sobre los profetas y me decía que yo la había molestado, la había incomodado porque yo me estaba burlando de los profetas y sobre todo del hablar en lenguas. Entonces eso me da a entender algo muy importante y es que hay un desconocimiento total, pero grande y tremendo de lo que la palabra de Dios enseña sobre el tema de hablar en lenguas. La gente conoce lo que grandes, no digamos grandes, famosos hombres de Dios, entre comillas, de los años 70 establecieron. Ellos ya partieron, ya murieron, están en la presencia de Dios o donde se encuentren ya después de haber partido del cuerpo, y la iglesia moderna se basa en las enseñanzas de los hombres, se llaman teologías humanas. Entonces, en las respuestas he notado, o en las preguntas he notado, que cada uno tiene su sistema de pensamiento de acuerdo a quien ha sido enseñado. Y esto es delicado. Quiero entrar así de lleno, para que el tiempo nos dé. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio, la emisora. Estamos en vivo y en directo en este momento por la emisora del ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Y estamos en vivo por Facebook Live a las naciones. Mucha gente nos está observando, mucha gente está atenta a este tema y mucha gente nos está escuchando. Entonces vamos de lleno. Saludo cordial a mi esposa, saludo cordial a la hermana Jolie. Vamos a tocar un tema tremendo, desde todos los puntos de vista, sobre todo, ¿qué dijo Dios al respecto? Así es. ¿Qué dijo Dios sobre el hablar en lenguas? Porque es lo que dijo Dios y punto. Para de contar, no lo que los hombres han establecido. Y por eso se han levantado falsos ministerios y muchas personas están haciendo cosas que la Biblia no aprueba, que la palabra de Dios prohíbe y que Cristo no permite, no reconoce, no autoriza. Por no leer la palabra de Dios y tener con mucho respeto el tomar un estudio completo desde Génesis a Apocalipsis sobre el tema en específico que es hablar en lenguas y sobre todo cómo Dios se manifestó. Dios le bendiga, hermana Jolie, ¿cómo está? Muy buenas noches, estamos muy bien. Pues aquí trayendo alguna información para complementar lo que la palabra de Dios dice. Y como el tema de esta tarde, hablar en lenguas según la Biblia, es algo súper importante que para esta fecha tenemos que tener bien claro qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Antes de que comience el estudio, porque han estado muy juiciosas, par de damas estudiando sobre el tema, porque les pedí que se metieran a investigar. Quiero hacerle una pregunta a mi esposa y es, ¿qué conoce
sobre el hablar en lenguas en su trayectoria dentro del cristianismo. Que nos habían enseñado, porque lo que yo he escuchado que mi esposa sabía, es lo mismo que yo sabía, y vuelvo y lo repito, yo no nací aprendido, y quiero dejar algo muy claro para todas las personas. Yo no soy un ministro del evangelio que tiene o está recién metido al ministerio. ¿Sí? No somos un ministerio nuevo, somos personas que tienen trayectoria por años, que también nos equivocamos por pararnos en teologías humanas antes de entrar a los estudios bíblicos. Y yo tengo más de 30 años como ministro del evangelio, sí, desde la denominación Asambleas de Dios de Colombia, y he estado en 8 naciones del mundo, y ahora estoy en los Estados Unidos. Tengo una trayectoria, un recorrido bastante grande. Para usted que de pronto está pensando que es que yo estoy inventándome ahora por el Facebook Live una teología o es mi sistema de pensamiento. No, somos personas preparadas, estudiadas en la palabra de Dios y aún en denominaciones, sectas, doctrinas para poder entrar a la verdad. O sea, no somos de los que simplemente leemos y nos paramos a decir, es que aquí está escrito, sino hacemos el panorama bíblico. Amén. Pues muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Los que están conectándose, los que están ya conectados o los que se van a conectar. Antes de nada, primeramente, haga share, empiece a hacer share, ¿verdad? Porque es un tema, ¿verdad? Que es muy, muy importante saberlo, ¿verdad? Porque, pues, por muchos años hemos pensado que es de una forma y hemos entrado y hemos escudriñado, ¿verdad? Y hemos mirado que es, wow, algo pues diferente, ¿verdad? Y pues como me preguntabas que qué era lo que yo tenía durante mi trayectoria, ¿verdad? De entendimiento tocante este tema. Pues hablar en lenguas era estar llena del Espíritu Santo, es lo que yo había entendido, que era una forma de comunicarme con Dios, que era una forma de estar más conectada con Dios, ¿verdad? Y pues toda la vida así fue como la comprendí. Y han dicho que es la mayor, escuche esto, lo voy a volver a repetir. Han dicho algunas denominaciones, no todas, que es la única evidencia para saber que uno está lleno del Espíritu Santo. Y es una falsedad. Eso es una teología humana. Entonces, no se moleste, mi amado hermano, que usted nos está viendo por el Facebook Live. Si usted ha sido enseñado en teologías humanas de su denominación, de su iglesia, de su pastor, porque usted no ha entrado a un tema bíblico, permítanos desarrollar todo el tema y venga con nosotros a la palabra de Dios, porque la última palabra la tiene Dios. Así es. Pues vamos a comenzar, esta es la introducción sobre el tema. Primeramente vamos a ver cuántos idiomas se hablan sobre la tierra. Pues se dice que no hay una cifra exacta. Según el reciente estudio del Washington Post, se calcula que son unos 7.100 idiomas que se hablan en el mundo. Y que los 20 idiomas que más se hablan en el mundo, en primer lugar, es el inglés, el chino, chino mandarín, el hindú, el español, el francés, 284 millones, el árabe, 273 millones de personas que lo hablan, el bengalí, el ruso, portugués, el indonesio, el japonés, el alemán, el panjabí, el javanés, el chino, el telugú, el turco, coreano y maratí. Esos son de los primeros 20 que podemos decir, pero están en orden. O sea, estamos hablando de los más importantes lenguajes. ¿Por qué? Algunos te van a decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo que está hablando la hermana Johnny con la Biblia? Sí. Porque lenguas viene de lenguaje, idiomas. Idiomas. La lingüística dice que ese es el arte de comunicación. El arte de la perfecta comunicación. Y escuche esto, que le permite a la persona aún traducir a otro idioma con otra escritura, sí, sin perder la esencia y el correcto significado de las palabras. Así es. O sea que lo traduce a otra información correcta. Correcta, tiene un de manera correcta. Como dice la escritura, todo tiene un significado. Exacto. Entonces, quien no aplica la lingüística, hablando a nivel humano, y se pone a traducir o a leer incorrectamente la palabra de Dios, resulta cambiando la connotación
de lo que está escrito en la palabra de Dios y de ahí salen teologías humanas, por no saber leer. Incluyendo, hermana, inclusive la lingüística comprende el respetar los signos de puntuación o los signos de la comunicación, que son punto final, punto seguido, punto y coma, signo de interrogación, signo de admiración o signo de pregunta. Si la persona no respeta las reglas y las normas de la comunicación que han sido aún establecidas por Dios mismo, es increíble, le cambian la connotación y por eso resultan hablando cosas que ni la palabra de Dios afirma, dando opiniones personales. Voy a dar un pequeño ejemplo, perdón hermana que le interrumpí. Hace unos días estábamos en la reunión de los jóvenes acá y yo normalmente no estamos en la iglesia, sino estamos como en una mesa redonda y a todos les pido el favor que lean, porque me gusta que participen todos y eso aprenden tremendo. Pero había una persona que le pedí que leyera una porción bíblica y me tocó decirle, no, por favor lea bien. No, por favor lea bien. Sí, inclusive hay varias personas que han estado al lado o se forman en el ministerio y me toca corregirles al comienzo cuando nos estamos conociendo y nos estamos empezando a preparar, decirles, no, lea correctamente. ¿Pero por qué, pastor? Si ahí dice así, lea correctamente. ¿Pero por qué? Hasta se enojan. Y cuando yo le digo, mire, usted se está comiendo la coma o el punto y coma que denota que hay otra frase, o el punto final que corta una frase, usted si lee seguido, o por ejemplo, no leen en forma de pregunta cuando están los signos de interrogación, lo leen como afirmación y no como pregunta. Y al no respetar el signo de interrogación, le cambian y le han cambiado el verdadero sentido a toda la palabra de Dios. Y por eso resultan hablando del tema de las lenguas, cosas que ni Dios lo aprueba, ni lo ha dicho, ni la palabra de Dios lo tiene escrito. Sígame, hermano. Bueno, Perdón. 20 idiomas dijo que son los principales. Sí. Fuera de los dejos, fuera de los lenguajes secundarios, fuera de las lenguas de los indígenas, de los aborígenes y de las tribus no conocidas aún todavía por la civilización. Exactamente. Sin contar lenguajes que se van a sorprender, porque esto va a ser un panorama tremendo bíblico de los lenguajes de los ángeles de luz del Señor y el lenguaje de los ángeles caídos. Así es. Que aquí viene lo interesante y lo tremendo. Para que usted comprenda, y yo me le estoy adelantando a la hermana Judy, es para que usted comprenda una cosa y empiece a ver y se haga la pregunta desde ya. Usted que le gusta hablar en lenguas, y vuelvo y lo repito con todo respeto, cuando yo digo Ricahanda, Rabacaba, Sándala, o como decía Gigi sí, que él hablaba fuerte y enfatizaba así, no me estoy burlando de nadie, sino estoy mostrando cómo es que lo están haciendo en las iglesias. Y usted se va a empezar a preguntar desde ya, ¿qué lengua habla? Porque me dicen, estoy hablando lenguas angelicales, de los ángeles de luz o los ángeles caídos. Siga, hermana Jeff. Bueno, hablando que es una lengua, ¿verdad? Y un ejemplo, una lengua es un código o un idioma que usa un grupo humano para comunicarse y se trata de un sistema de signos lingüísticos que pueden manifestarse de manera oral o escrita. Es lo que habitualmente se conoce con el nombre de idioma, por ejemplo, el español. Ok, o el inglés. O el inglés o cualquier otro de los idiomas. Okay. Aún los mismos idiomas entre las personas allá en otras civilizaciones igual siempre ha tenido un significado entre ellos. ¿Qué tipos de lenguas o lenguajes hay? Hay lenguaje literario, un escritor, lenguaje científico, lenguaje formal, lenguaje verbal. Repítamelo oral. más despacio, por favor, para yo hablar de cada uno. Okay. ¿Qué tipos de lenguajes o lenguas hay? Lenguaje literario. Escuche, ¿qué tipo de lenguas y sobre todo qué lenguajes ha utilizado Dios? Está el lenguaje literario, ¿cuál es? El escrito. La palabra de Dios que usted usa, si es que la usa, porque ya muchas iglesias ni usan la palabra de Dios, es lenguaje literario. La voz de Dios, la voz de Yahweh, la voz del Eterno, la voz de Cristo, como usted lo quiera mencionar, Así es. escrita. Así es. ¿Qué es la lengua y de dónde proviene? La palabra lengua viene del latín lingua, que designa el órgano
con el que comemos y hablamos. De ahí que la denominación de lengua haya pasado a determinar lo que hoy se llama idioma. Exacto. Después de eso dice que hay arriba o más, aproximadamente 52 versículos bíblicos hablando sobre el tema de hablar en lenguas. Escuche. Está 52 desde Génesis. Bueno, Al principio. suéltala, mi hermana. Yo sabe que le voy a decir algo, voy a ser honesto. Vamos a entrar primero a la evidencia, porque un hermano, Sí. amigo mío, no nos conocemos personalmente, pero somos muy buenos amigos, de la Argentina. Me voy a reservar su nombre porque es respetable y es un cantante, un siervo de Dios y también trabaja ganándose el pan de cada día en automóviles. ¿Sabe? Yo sé que me está mirando y sabe que estoy hablando. Me dijo o me hizo un comentario, aunque fue público, que no habían evidencias del hablar en lenguas, Bueno, ¿sí?, en la Biblia. Vamos a ver las verdaderas evidencias y el verdadero hablar en lenguas y vamos a hacer primero un panorama bíblico de Génesis en adelante, de estos 52 versículos y lo que salga por el camino. Luego pasaremos a la evidencia, porque sí hay evidencia del hablar en lenguas en el Nuevo Testamento en 3 capítulos. Pero vamos a mirar cuál es el verdadero hablar en lenguas. Si es lo que los hombres están haciendo desde los altares hoy en día, o qué es para Dios hablar en lenguas, y sobre todo, cuál es la evidencia del Nuevo Testamento y qué enseñó y sentó como doctrina que no se puede abolir ni cambiar el apóstol Pablo. bueno, entre ellas está Génesis 1:11, perdón, del 1 al 9. Lo voy a mencionar solamente. No, vamos a... Ok, vamos a ver. Génesis, ese está buenísimo. Y aquí vamos a ver desde dónde se confundieron estas Génesis cosas. 1 del 1 al 11. Génesis 11 del 1 al 9. 11, ahora 9 días, 11 del 1 al 9. Esto es espectacular, Sí. me gusta. Entramos al Génesis, por favor, saque su Biblia, saque su agenda, y si no ha tenido el tiempo o no alcanza a escribir, no alcanzamos a responder los comentarios porque tenemos las cámaras o de celular un poquito retirados. Estamos viendo bastantes hermanos que están participando, entonces tomen nota, por favor, hagan sus preguntas, se les responderá. Espero que no quede una duda. Y si no, esto queda grabado para la posteridad, tanto en el Facebook Live de la página de mi esposa, Maribel Bolívar, y la mía, que está en Pastores Carlos y Maribel Bolívar, y en la anterior, que es Carlos Bolívar, y pasa al YouTube. Así es. Entonces va a quedar acá. Hay ¿Listo? suficiente información. Génesis capítulo 11, verso 1 a 9. Permítame lo leo, mi hermana, Claro que mientras sí. usted sigue con su Claro estudio, que sí. y cuando termine su estudio, cambiamos. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí, ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Listo. Tiene un título espectacular y dice La Torre de Babel. Pero antes de entrar a este capítulo de la Torre de Babel, yo quiero hacerle una pregunta a todos los estudiosos de la palabra de Dios, porque vamos a ver cómo Dios se ha comunicado con el hombre. A ver si es verdad que las pronunciaciones de palabras raras y extrañas que se están viendo en los altares es correcto o incorrecto. ¿Ya? No voy a hablar de falsos profetas ni mentiras, no, voy a hablar de qué es correcto, qué es incorrecto y qué es lo que Dios ha usado, cómo Dios se ha comunicado al ser humano. Entramos al Génesis, en el capítulo 1 encontramos a Adán y a Eva. ¿Es así o no es así? Así Es es. más, encontramos a otro ser que no es humano y es un híbrido, que es la serpiente. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo se comunicó el Eterno? ¿Cómo se comunicó Dios con Adán, con Eva y la serpiente? Les habló Adán rica handa raka gaisanda la para yurruhay la. Les habló en su idioma. en De su manera propio verbal, idioma. en el idioma que ellos podían ellos comprender. Exacto. Si usted nota, Así es. la serpiente habló con Eva. Habló con Eva en un idioma entendible para Eva. Sí. Eva habló con la serpiente en un idioma entendible. Y la serpiente no es humana. Exacto, es un híbrido. Y es un híbrido, no, ni siquiera es la víbora que conocemos que se arrastra por el piso. Ojo con eso. Ahí estamos entrando como ángeles, pero no los del Señor, sino Exacto. los... Antiguamente, Ahí. hasta Génesis 6, Exacto. hasta Génesis 6, vamos de Génesis 1 a Génesis 6, la Biblia es clara, y no solamente la Biblia, la historia de los arcadios. Si Sí. usted se busca la historia de los arcadios, por favor, investíguensela en Google. La historia del pueblo arcadio, ellos hablan de los seres de luz
que bajaron de los cielos, que se denominan los ángeles caídos o los hijos de Dios, como fue traducida la Reina Valera. Que eran, y ellos se comunicaban con los hombres, Sí, con los humanos. con los humanos, ¿cierto? Sí. ¿En qué idioma, lenguaje? en qué lenguaje se comunicaran con los hombres? En lenguaje entendible para los hombres, Para el hombre. porque estaban mezclados. De ahí que los ángeles caídos, que son los hijos de Dios, se mezclaron con las hijas de los hombres y Sí. procrearon hijos con ellas, de donde salieron los gigantes, Sí, ¿cierto? cierto. Bueno, listo. Vamos a la Torre de Babel. Capítulo 11 de Génesis. Voy a tratar de ir un poquito rápido, pero no tanto, pero sí para que me entiendan. Sí. Entonces, tenemos que hasta Génesis 6, Ajá. lenguaje entendible. Sí. ¿Listo? Sí. Que el capítulo 6, perdón, no voy a entrarme todavía al 11. El capítulo 6 aparece la historia de Noé. Ujú. Y aparece Dios hablándole a Noé. Sí. Vamos a hablar con la terminología que está en la Reina Valera. Sí. Dios, Sí. que ya sabemos que es Yahweh. Ya. Ujú. Hablándole a Noé. ¿Cómo le habló a Noé? De manera verbal, de manera comprensible, En que él su- podía en su ser lenguaje. Audible y entendible en su idioma. Ajá. No fue que le transmitió telepatía, no fue No, que no, esto, no. no, que le habló verbalmente Ni, en su ni idioma. Noé tuvo que ir a buscar un intérprete. Ujú. Ojo con esto. Ni vemos que haya aparecido el Espíritu Santo como en Pentecostés para que Noé entendiera. Ujú. Exacto. Aún dentro de la barca, cuando le dio la orden de abrir la escotilla, que es una ventana para Sí. sacar los animalitos, primero el cuervo y luego la paloma, Ajá. ¿cierto? Sí. Le habló en idioma entendible. Ojo, porque es Dios. Así es. Estamos hablando de Dios. Así es. Le habló a Noé en un idioma entendible. ¿Cierto o no cierto? Sí. Amén. Cierto. Ahora sí, Génesis 11. No utilizó el rica, handa, rábaca, ni palabras raras ni extrañas. Vamos en el No, panorama, jamás lo hemos estamos visto en en ninguna Génesis. parte de todas maneras. Listo, vamos. Génesis 11. Dice la bendita palabra del Señor, la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, un solo idioma. Un solo idioma. Y resulta que la ciencia de las comunicaciones ha demostrado que el idioma original era arcadio. No era ni el arameo ni el hebreo. Del arcadio apareció luego el arameo. Y apareció el hebreo Sí. y otros idiomas. Resulta, dice que tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya lo sabían, ya lo temían. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, oh Dios, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, y así los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de la tierra. Allí nacieron los idiomas. Ahí fue donde. Entonces viene una pregunta, ojo con esto, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento todo esto tiene que ver. Es que si usted no conoce las raíces y los orígenes, usted no va a entender ni papa, y resulta cayendo en ministerios falsos y mentirosos que dan sus opiniones personales y no lo que la palabra de Dios muestra y enseña. ¿Quién creó los idiomas? El Señor mismo. Dios. ¿Quién creó los idiomas? Amén. Dios. Entonces viene una pregunta, ¿de dónde provienen los idiomas? ¿De la tierra o de los cielos? De los cielos. De los cielos, de Todos forma los entendible idiomas. para que los Claro. hombres y los humanos se Ojo con comuniquen. esto, porque cuando Pablo habla en Corintios hay que tener énfasis en esto. Sí. Cuando él habla que por favor hablen en lenguas, ojo con esto, porque todos los idiomas no son humanos, ni fueron creación ni invención del ser humano.
Dios puso en la lengua de los hombres de aquella época los lenguajes y los idiomas, por eso se confundieron. Ajá. Por eso aparecieron las civilizaciones y las ciudades y los imperios donde se hablaban distinto. Sí, Entonces, ¿quién creó los idiomas? el Señor mismo. Pues, Señor. ¿Cuáles son las lenguas? Son los idiomas. Son los idiomas. según- Son según los está. idiomas Son los idiomas. entendibles para el ser humano. Sí, y en una porción de la Biblia dice que cada uno, los hijos de cada Sí. uno, Por- y los hijos, dice que cada quien, según donde ellos vivían, de acuerdo, era su lenguaje, de acuerdo a la nación donde se encontraba. cada Exacto. quien. Entonces, ¿por qué tengo que hacer énfasis y aclarar esto? Porque también hay un brote desde hace unos 10 años para acá, o un poquito más, de una generación nueva o un ministerio nuevo llamado Raíces Hebreas. Ojo con esto, que también hacen énfasis de que se tiene que hablar en hebreo. Y hay hermanas, por ejemplo, que día, la verdad me molestó una. Resultamos de amigos y parece que yo le mandé la invitación. Y de una vez me empezó a hablar y a saludarme en hebreo. Y resulta que ella es de Centroamérica. Y le dije, ¿me puede traducir lo que me está escribiendo? Y ahí sí me habló en español. ¿Sí? Me habló en español. O me escribió en español. ¿Sí? O sea, Ahim, que es hermano y todas esas cosas. Y le dije, ¿por qué me está hablando en hebreo? ¿Por qué no habla en su idioma? Ah, porque es que es el idioma del Señor y todos tenemos que hablar hebreo. No es así. No es obligatorio el hablar el hebreo. Si yo quiero, lo pronuncio en hebreo. Pero la salvación no viene porque yo hable hebreo, ¿sí? Y sobre todo porque aducen que es el idioma de Dios. Pero resulta que si Dios creó los idiomas, francés, español, inglés, alemán, todos los idiomas que hay, y inclusive los antiguos que ya hasta desaparecieron, como el armenio, como el hebreo, como todos los idiomas que habían en la antigüedad que ya se fueron modificados, su base y su origen viene de los cielos, no de los hombres. Entonces, yo puedo hablar en español, yo puedo hablar en francés, yo puedo hablar italiano, yo puedo hablar inglés si yo quiero, mientras esté en la esencia, porque mi idioma en el que yo me formé, aun si fuera un dialecto indígena, fue permitido por el mismo Dios, Sí. por el cielo. Así es. Vamos ¿qué otro versículo tiene ahí? Vamos a ver, vámonos a, ¿qué le parece? Nehemías 13. Bueno, pero antes de ir a Nehemías, yo quiero que vayamos un momentico a recordar la historia de Abraham. Ay, sí. Abraham, Dios le habló a Abraham. ¿En qué idioma le habló a Abraham? En un idioma entendible. En un idioma Se le entendible, presentó. porque él vivía en Ur de los Caldeos. O sea, le habló en caldeo al propio Abraham para que él entendiera. No hay un solo rastro ni una evidencia bíblica de que Dios a los hombres bíblicos les haya hablado en extraños lenguajes, cosas raras, para que ellos tuvieran que interpretar. No, siempre Dios ha hablado en un lenguaje entendible. Por eso inclusive y se sabe que fue el ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesús, y otro ángel, ingresaron a Sodoma y a Gomorra, ¿cierto? Ajá. Y se encontraron a Lot, ¿cierto? Sí, cierto. ¿En qué idioma le hablaron a Lot? Idioma entendible para ellos. En el idioma entendible que Lot hablaba, porque dice que entablaron una conversación, Sí, ¿sí? Donde le dieron más órdenes y salieron y le dieron instrucciones. así es. No en un lenguaje extraño de palabras raras. Así es. O si no, no hubiera podido obedecer hasta que no hubiera habido interpretación. No, y Moisés, hermano. Listo, entonces saltamos a Moisés. Moisés, ¿en qué idioma escuchó la voz de la zarza ardiente? En el En su idioma que idioma él de- comprendía, que él entendía. En el idioma que de él comprendía. Entonces resulta que Moisés había sido formado en Egipto. Ajá. Entonces hablaba el idioma de Egipto y también acuérdense que había sido educado como nodriza por su propia mamá. Ajá. Y su mamá le inculcó no el hebreo, sino el arameo, que era el que se hablaba en la época de Moisés. No era el hebreo, Ajá. porque del del arameo Arameo. saltó ya después al hebreo. Sí. Y hay hebreo antiquísimo y hebreo moderno. Ujú. Sigamos, dijo Nehemías, ¿cierto? Bueno, sí, Nehemías 13. Hasta José. Bueno, Perdón, sí. José, ¿cómo le habló Dios a José en los sueños? Porque Ajá, le habló por ajá. sueños, ya no fue en voz audible. Ajá. Ajá. ¿Cómo le habló?
de manera que él podía comprender. En forma entendible en para un idioma José. entendible para José. ¿Sí? Saltemos a Samuel, Ay, antes Señor de llegar a santo. Nehemías. Ay, no, qué hermoso. Es que Samuel. Samuel le habló tres Heme aquí, veces. Samuel. Y él se Y habló en su levantaba. lenguaje, pues sí. Se levantaba siendo un chico y se iba hasta la habitación de Elí y le decía, Señor, me has llamado. Y a la tercera, ya creo que Elí estaba cansado Sí. porque no lo dejaba dormir. ¿Sí? Y le dijo, por molestar. Usted lo analiza y lo verá, le dijo, eso es el Señor que te está hablando, respóndele tú. Y él fue cuando él dijo, heme aquí. ¿En qué idioma le habló Samuel a Dios? Pues en el idioma En el idioma de Samuel. Repito, Podía comprenderlo. Samuel, ¿en qué idioma le habló a Dios? En un idioma legible y entendible. Y Dios le habló. Exacto. Antes de ir a Nehemías, tenemos que pasar por libros de crónicas. Sí. Tenemos que pasar por libros de los reyes. Tenemos que encontrar la historia de los profetas como Elías, Ajá. sí, Eliseo, Eliseo. ¿cierto? Ajá. Tenemos que ver entonces cómo Dios le habló a Elías, a Eliseo. ¿Con un ricajanda, rabacaba y basándara? No. ¿O le mandó un intérprete? No. ¿O tuvieron que ir estos hombres desde Adán hasta Elías a buscar quién interpretara? De ninguna manera. No, siempre recibieron el mensaje de Dios en forma legible y entendible en su propio idioma. Así es. Ojo con esto. Y aparecía el Espíritu Santo, pero dentro de la persona, no interpretando lenguajes como en Hechos capítulo 2. Antes de ir a Nehemías, también la historia nos muestra a David. Voy un poquito rápido. Sí, vamos, nos aquí nos encontramos vamos. al rey David. De los 52 vamos agarrando. ¿Es así o no es así? Sí, claro Bueno, que sí. antes de Sí, claro David que sí. estaba Saúl, porque Sí. Dios le hablaba a Saúl. Sí. ¿Y le hablaba cómo? No le habló directo, sino le habló por medio del profeta Samuel. Amén. Mandaba mensajes entendibles y legibles. Sí, de manera que podía comprenderlo. Ya. Era su propio idioma. Exacto. Como hablaba con Y la todo. Biblia encontramos en Reyes, Crónicas de los Reyes, toda la historia del rey David. Toda la historia, aun cuando él hablaba con Dios, cuando le adoraba, y siempre muestra que David tenía un conocimiento aún del mañana, de una manera muy fuerte, muy alta, y David hablaba con Dios en una forma entendible y legible, y no hay una sola evidencia, ni siquiera con Salomón. La Biblia registra que Dios habló con Salomón Sí, a través de un sueño. y le dijo, ¿qué quieres? Siendo rey, y él dijo, no, yo quiero sabiduría y conocimiento, y se lo concedió. ¿En qué idioma le habló a Salomón? Que siendo el hombre más sabio del planeta que había en su momento, si él le hubiera hablado en un idioma raro, extraño, de lenguas raras, lo más probable es que él hubiera dejado su registro de que Dios le habló en un idioma tan extraño que consiguió un intérprete, o él siendo sabio lo había interpretado. Amén. Así como el sueño, de que no lo Exacto. Exacto. Entonces, Nehemías. Ay, Señor Santo Divino. Ah, dice Nehemías. Ay, nos faltó Deuteronomio 28, pero ahí vamos. Bueno, vamos, Deuteronomio de 28 primero. Sí, 49 y 50. Deuteronomio 28, verso 49 y 50. Dice la palabra de Dios, dice, el Eterno traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Está hablando de idiomas. Ajá. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Ahí está, ahí dice. Bueno, está diciendo, pero habla de un lenguaje, ¿sí? De una nación. Ahora viene la pregunta, ¿quién le dio ese lenguaje a esa nación? Dios mismo. Amén. En Babel. ¿28 qué era, hermana? ¿28 qué? 28:49. 28:49. Ajá. Ahora sí, Nehemías, Sí, vámonos a Nehemías, sí. capítulo 13, 23 al 27. No lo encontraba. 13, 23 al 27. Dice la palabra de Dios, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Ojo, porque ese era un dios pagano. Mire, Porque no- esto es increíble. Si la gente que en estos tiempos se atreve a pararse en un altar
hablar sonidos raros, atribuyendo a lenguas angelicales, supieran cómo hablaban los dioses paganos de la antigüedad, sabrían que están invocando demonios. Y no es porque el pastor Carlos Bolívar se le ocurra venir a estar en contra de los que hablan o hacen tales cosas. Es porque hemos dedicado tiempo a investigar y a estudiar. Mi hermana, hace poco para el mundo entero, y yo sé que para los que nos están viendo y escuchando, no es desconocido, una tal Mafe, que se me olvida el apellido, que es colombiana, que está famosísima por las redes sociales porque ella habla de la energía y dice que se comunica con los extraterrestres y un poco de cosas. Resulta que los especialistas en lingüística ya determinaron que lo que ella habla, porque la ponen por las redes sociales y por las emisoras de radio donde la entrevistan, hablar en un idioma extraño, raro, y los lingüistas determinaron que ella habla en idioma arcadio. Y lo más seguro es que ella tomó libros de la antigüedad y está repitiendo palabras sin saber que está invocando demonios. Si la gente se atreviera a leer el libro de Enoch, que muchos pastores lo tildaron de pseudo espiritual y que prohibieron leerlo, encontrarían los nombres de los principales demonios y ángeles caídos, y es lo que se pronuncia en muchas iglesias. Y la gente no lo sabe y se lo atribuyen por no estudiar a lenguas angelicales. Sigamos. Que a la llenura del Espíritu Santo. Dice a lenguas de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. De cada pueblo. Es hasta el 27, pero ahí le dejamos. Aquí. Vámonos a Jeremías 5:15. Oh, ¿cómo le habló, ahora que usted se metió al tema de Jeremías, cómo le habló Dios a los profetas mayores? ¿Jeremías qué, hermano? Vamos a Jeremías, capítulo 5. Versículo 15. Pero antes de que me pase a Jeremías, mi hermana, con todo respeto, ¿cómo le habló Dios a Isaías? Ay, ¿qué le dijo? Porque Isaías está antes de Jeremías. ¿Cómo le habló? ¿Sabe con dónde lo encuentra? Capítulo 6 del libro de Isaías. Y hay algo tremendo, porque el capítulo 6 de Isaías muestra en qué manera Dios le habla al ser humano. Y hay un requisito previo ahí, hasta el verso 8, que todo ser humano debe pasar antes de oír la voz de Dios. ¿Pueden verlo? Sí pueden verlo. Isaías lo vio en su templo y él mismo dijo: ¡ay de mí, que soy inmundo de labios y sucio, y habito en un pueblo inmundo de labios! Imagínense cómo hablaba, cómo era la boquita de Jeremías, perdón, de Isaías. Tremendo. Pero la Biblia dice que un ángel, dice un ángel, un serafín, perdón, dice... serafín, por encima de él había serafines, en el 2. En el 2 dice, por encima de él había serafines y cada uno tenía alas, con dos cubrían sus cuerpos y uno al lado. Perdón, un segundito. En el 9. El verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Le tocó y le purificaron los labios. Ningún ser humano, escuche esto porque esto es delicado y usted tiene que analizar. Isaías capítulo 6 del verso 1 al 8. Cuando fue la forma en que Dios le habló a Isaías. Isaías pudo oír la voz de Dios, pero después de que fue purificada su boca. Y no con cualquier fuego, ni con una oración de un hombre moderno que te diga: uy, ahora eres el apóstol, ahora eres profeta. No, con un carbón encendido del altar de Dios se lo metieron en la boca y purificó su boca y de paso su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si Isaías no hubiera sido primero purificado, mire que no hubiera escuchado la voz de Dios y después él no hubiera podido hablar con Dios. Así es, así es. Entonces, ahora sí, pasemos a Jeremías. ¿Qué? Dijimos Jeremías 5:15. Jeremías 5:15. ¿Qué dice Jeremías 5:15? He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Yahweh, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Imagínense,
sigue hablando de lenguas. Entonces el pueblo de Israel le llegó un pueblo y empezó a llegar, fue Babilonia. Cuando usted mira todo el contexto, son los idiomas de Babilonia, que Israel no le entendía. Y fue cuando empezó el cautiverio del pueblo de Israel por no obedecer a Dios como Dios lo estableció. Y es lo mismo que está sucediendo ahorita. El pueblo de Dios, llamado Iglesia de Cristo, está obedeciendo más a los profetas, entre comillas, que no a Dios en el lenguaje literario que Él estableció para el ser humano. Es increíble. Sí, ¿cuál sigue? Vámonos a Daniel 2, del 4 al 7. Pero antes de irnos a Daniel, mi hermana, vayámonos a Ezequiel. Vayámonos a Ezequiel, que a mí me encanta el libro de Ezequiel. Y en el capítulo 2 encontramos el llamamiento de Ezequiel. Y viene algo tremendo, que si usted se lee el capítulo 1, va a ver la visión, o sea, lo que vio y lo que oyó Ezequiel, tan tremendo, porque tuvo de frente al Hijo del Hombre. Y dice muy claro, dice así, verso 2 del 1, dice, me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre sus pies y hablaré contigo. Escuche esto. Y hablaré contigo. ¿En qué forma Ezequiel habló? ¿En qué forma hubo esa comunicación del Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, que es el mismo Señor Jesucristo, cuyo nombre en hebreo es Yahshua HaMashiach? ¿En qué forma? Entendible para Ezequiel. Dice así, y luego, verso 2, que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. La única forma de escuchar la verdadera voz del Eterno es a través de su Santo Espíritu. Escuche esto, la única forma de escuchar la voz de Él, y estoy hablando porque el que hablaba con Ezequiel era el Hijo del Hombre. Mírenlo bien todo el capítulo y verá, capítulo 1. No era el Padre Celestial, era el Hijo del Hombre, que en Apocalipsis capítulo 1 dice que es el mismo con semejanza de Hijo de Hombre, que tenía las 7 estrellas de Dios, que es Yahweh, en su mano derecha, en su diestra. Que Daniel, en el capítulo 7, verso 13 y 14, dice que fue a quien le dieron autoridad y poder y dominio por la eternidad. Que es el mismo que el apóstol Pablo ratifica en el capítulo 1 del libro de Hebreos. El Cordero de Dios. Dice así, y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío. Mire que no está hablando el Espíritu Santo. Ojo con esto, porque la gente es que hoy en día es, el Espíritu Santo me habló. Ojo con esto, porque no hay una sola evidencia. Voy a decir algo que va a ser delicado, hermano, no se escandalice, no se moleste, no se enoje, porque lo que le voy a decir, vaya e investíguelo usted mismo, pero no preguntándole a otro hombre. Porque lamentablemente van y caen en ministerios falsos y mentirosos que le sacan un versito para hacerle entender a su pensamiento. Busque usted mismo la información en la Biblia, porque no hay una sola información en la Biblia que el Espíritu Santo se haya sentado o parado frente a alguien a hablarle. Nunca. No hay una sola información. No aparece. No aparece una. Pero él estaba presente en el momento en que Ezequiel habló con el Cordero de Dios, y para entender esto hay que leer el capítulo 1. Por eso, si usted se sale del contexto, usted va a tener un pretexto para dar su opinión personal. Dice así, y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así, ha dicho Yahweh el Señor, o el Eterno. Usted lo encuentra ahí como Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y mire cómo la Biblia empieza a registrar que a los profetas de Dios no les gusta oírlos. Porque el profeta de Dios les dice la verdad con la palabra de Dios. El profeta de Dios, mire lo que dice. Él mismo dijo, lo que yo te diga, vas y les dices.
No te van a querer. Nunca le dio autorización a ningún profeta de dar opiniones personales, ni siquiera de enseñar lo que pensaba. Amén. Miren lo que dice. 6. Verso 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. El 7. Les hablarás, pues, repítalo, hermana Yoliduro. Mis palabras, ¿Hablarán qué es lo que debemos hablar nosotros? palabras y Las palabras del Eterno. del Señor. No podemos dar opiniones personales. No podemos salir con el cuento. Es que Dios me habló esta mañana. Es que el Espíritu Santo me mandó un mensaje. Y aparece otro ministro y por las redes sociales diciendo también que el Espíritu Santo, y se supone que es el mismo, lo mandó a hacer o hablar lo contrario del otro. Por eso hay tantas peleas en este mismo momento por las redes sociales, donde se están peleando y contradiciendo en nombre del Espíritu Santo y a juntos les ha hablado Dios. Es que Entonces, si en verdad fuera el Señor, estuvieran en acuerdo. en Pero como unanimidad. en un mismo sentir. En un Exacto. mismo Entonces, encontramos la verdad aquí. Se la repito, Ezequiel capítulo 2, verso 7. Los ministros del Evangelio, aquellas personas que se han dedicado a servir a Dios, no podemos dar opiniones personales. No podemos seguir teologías humanas ni enseñar cosas que a mi parecer son correctas. Es lo que Dios estableció y punto. Y ahí dice, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Escuche lo que dice, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde. Entonces los ministerios que dan opiniones personales, y sobre todo con el tema de las lenguas, porque no hay un solo registro, vuelvo y repito algo más grave todavía, no hay un registro bíblico de que las lenguas sean pronunciar palabras raras y extrañas que no tienen ni traducción ni significado. Porque Dios es el creador de los idiomas y la lingüística para que el ser humano le entienda a Él y se entiendan entre ellos mismos. Es increíble. Sigamos y terminemos rápido Ezequiel. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él palabras que son endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este libro y ve y habla a la casa de Israel. Mire, Ve mi hermano, y habla. esto es lo que él mandó que nos comiéramos los ministros del Evangelio. Su palabra. Antiguamente habla de rollos. Duele el alma, duele en el corazón. Como a tantas personas, millones de personas en el mundo entero han sido engañadas y manipuladas. Y otros quieren seguir un ministerio que Dios no lo respalda, ni está escrito, ni hay una sola evidencia en la palabra de Dios de esto. Muchos han seguido cosas que han aprendido de seres humanos porque es un famoso, porque es el del momento. Es delicado y ahorita me meto en más problemas. Es lo que Dios estableció. Y Él dijo, mire, si uno se come la palabra de Dios, como lo hemos hecho por 52 años, porque nací en un hogar cristiano, hijo de madre cristiana y aún predicadora, por encima de los hombres dijeron que no, fundadora de iglesias, me enseñó todos los días a comerme la palabra de Dios y me la tengo atesorada en mi corazón. Y lo que yo hablo es la verdad de Dios, no la mentira ni lo que yo pienso ni yo opino. Nadie en el mundo entero me puede decir eso es una opinión personal. Por eso cuando se enfrentan conmigo en las redes sociales terminan ofendiéndome o bloqueándome o se van o insultándome o tratándome mal y simplemente se retiran. Porque Pablo dijo algo muy bonito, dijo, todo argumento se ha derribado con la palabra de Dios. Mi boca, nuestra boca, que sea su boca. Lo único que puede hablar es las palabras de vida eterna. Palabras de agua viva deben salir de esta fuente. No opiniones personales, porque por eso se crearon las denominaciones.
hijas de la gran ramera. Y ya se están viendo los falsos profetas, que aquellos que estaban ocultos, como lo dice el libro de San Judas, desde antes, fichas de Satanás con título pastoral y ministerial. Ajá. Crearon denominaciones, iglesias, mega iglesias, y hoy en día se están reuniendo y están llevando al pueblo a la unidad de la casa abrahámica, que es una falsedad y es la religión última de Satanás. Dios tenga misericordia. Come este rollo, dijo. Y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y hablar esa Y me esa dijo, palabra de manera comprensible. Que Hijo no de hombre, sea- alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Mire lo que dijo, de este rollo, de la palabra de Dios, no de la palabra de los hombres. ¿Cuántos años llevan muchos en un evangelio falso y mentiroso, donde han levantado una espiritualidad creyendo que están hablando con Dios? Y ojo con esto, mi hermano, porque usted me va a decir a mí, como muchos me dicen, es que yo estoy hablando en lenguas angelicales. Le dije, ¿entiende lo que está diciendo? Algunos dicen no, otros dicen sí. Y viene la pregunta, ¿qué lenguas está hablando usted, mi hermano? Si los ángeles de luz hablaron, y aún el Hijo de Dios, y Dios mismo habló en un lenguaje entendible, recuerde siempre que los idiomas angelicales hay los de los ángeles de luz y los ángeles caídos. ¿Cuál está usted hablando? Si usted está hablando un idioma raro y extraño que ni la palabra de Dios lo aprueba, ni lo confirma, ni hay una evidencia, lamento decirle, y se lo digo con respeto y con temor, porque los amo. Usted está hablando lenguas de los ángeles caídos y no lo sabe, porque usted no conoce, no tiene conocimiento. Por eso se me levantan y me dicen que yo me burlo. No me burlo. Les quiero abrir los ojos, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted entre al camino, a la verdad y la vida, y le huya a los falsos y mentirosos hombres de altar. Apocalipsis 17:5 dice, madre de las rameras, Babilonia, madre de las rameras. Y si la Iglesia Católica es la madre, ¿por qué no se ha puesto a investigar quiénes son las hijas? ¿Quiénes son las iglesias que han salido del catolicismo desde el año 1500 para acá? Y en el año 1900 aparecieron todas las denominaciones en las cuales usted está metido, recibiendo doctrina y enseñanzas de hombres, y no la palabra de Dios. De hombres que no conocen la escritura. Hombres que toman un texto bíblico para sacarlo de contexto y crear una doctrina en la cual usted está caminando. Por eso se me paran y me dicen, es que son lenguas. No, no son lenguas. Las lenguas de Dios están establecidas y vamos a seguir avanzando, hermana Jolie. Discúlpeme que le interrumpí. Muy bien, muy bien. Las lenguas de Dios son entendibles para el ser humano, porque Dios necesita enviar el mensaje en forma legible, que se le comprenda y se le entienda. Y Pablo también reguló, y vamos a ir hasta allá. Ahí mismo en el versículo 5 y 6 dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, sino a ellos yo te envío y ellos te van a oír. Ahí mismo vámonos ahora, bueno, si me adelanto, vamos a Daniel, porque no me quiero pasar Daniel. Daniel, Ajá. ¿cómo le habló Dios a El Daniel? capítulo 2, hay 1:4 primero. Vamos al libro de Daniel, por favor, capítulo Primero, 1. sí. Daniel 1:4. 1:4. Daniel 1:4. Dice la palabra de Dios, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las lenguas, las letras Y y la lengua de los caldeos. Ya apareció el idioma de los caldeos, porque Daniel ya estaba en Babilonia y pasó. Tenía un conocimiento grande. Por eso fue que los cogieron con Sadrach, Mesach y Abednego. Es increíble. Si usted quiere otra más grande, mi hermana. Verso 2. 4 al 7. Léalo, por favor. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Mire, hermana. Dijo que para que hablaran lengua caldea primero, Ajá. y luego ellos Ajá. hablaron en arameo. Sí, Ahí está. lo mismo que usted Sí, mencionaba como es lo menciona la increíble. palabra. Ujú. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento, eran chicos que eran habilidosos. Dice, ahí lo dijo Dios, está establecido. Tenían ciencia, que es conocimiento. Ajá.
¿sí? Eran los sabios de su momento. Y los sabios de la antigüedad eran personas que conocían, que indagaban, que investigaban, que estaba la Torá, entonces se la leían, que estaba por ahí esto, que tenían conocimiento. Pero si usted no adquiere conocimiento, mi hermano, usted camina detrás de cualquier viento de doctrina. Si a usted le dice a un profeta moderno que porque habla en lenguas, que esta cosa gris viene del espacio, y usted no sabe que esto es un hule, usted va a pensar que toda la vida, que porque el hombre le dijo que esto viene del espacio, esto proviene de Dios, y no de una fábrica donde un ser humano lo construyó. Lean por favor el capítulo 2 donde dijo, no, ya lo había leído. Permítame, hermana. Pero ya leer hasta el 7, ¿no? Dijo el 4 a 7. Claro, mientras yo busco acá. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. En el énfasis del versículo 4 hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. ¿Por qué? Porque es una manera de cómo comunicarse. Nos está hablando de que cada que el Señor habla, ya sea en sueño, ya sea de manera personal, de alguna manera, Él siempre lo va a hacer de la manera que nosotros podamos entender y comprenderlo. Exacto. No es otra forma, no es palabras soltadas, letras soltadas al aire. Ajá. Realmente es en una manera que nosotros lo podamos entender. Y anteriormente estábamos parados en la forma, bueno, nos vamos a esperar para irnos a Hechos capítulo 2. Bueno, vamos antes de Daniel, pasemos a Daniel capítulo 9, verso 20, 21 y 22. Daniel 9. Ajá. Sí, 20, 21, 22 y 23. Miren lo que dice la palabra de Dios en el profeta Daniel capítulo 9, verso 20 al verso 23. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración. Mire lo que está diciendo, hablando en oración. Ajá. Ojo, porque esto tiene una connotación tremenda y después cuando entremos a oración vamos a mirar este tema. Porque una cosa es orar y otra cosa es hablar orando. Dos cosas diferentes. Algo tremendo. O hablar orando. Dice, aún estaba hablando en oración, verso 21, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué que estamos haciendo énfasis en esto? Porque en 1 Corintios capítulo 13, Pablo habla sobre o menciona lenguas angelicales. Y es la única parte en la Biblia donde se menciona lenguas angelicales, que son el idioma en que se comunican los ángeles. Ojo con eso. Las lenguas angelicales es el idioma cómo se comunican los ángeles. Y en el profeta Daniel está la evidencia más grande como el arcángel Gabriel se comunicó con el profeta Daniel. No le habló en un idioma marciano como se cree, no le habló en un idioma raro y extraño, sino le habló en un idioma entendible para el profeta Daniel. Dice así la palabra de Dios, verso 22, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel le entendió, Daniel le oyó, ¿sí? Diciendo, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría es la palabra que está escrita en nuestras Biblias, y usted tiene que recordar siempre que nuestra Biblia tiene origen greco-romano. Por eso las palabras son de Grecia o de Roma, no las hebreas. La palabra sabiduría es conocimiento. O sea, el arcángel lo que vino y le hizo fue que le enseñó al profeta Daniel le enseñó. ¿Sí? Y él era sabio. La Biblia dice en el primer capítulo que era muy entendido y conocido. Tenía mucho conocimiento. Y aún lo prepararon en todas las artes de la cultura de Babilonia. Lo cual se entiende que le enseñaron también todas las artes oscuras de Babilonia. Porque Babilonia era una terrible morada de los demonios. Por lo cual Dios lo usó porque tenía conocimiento. De ahí que si usted, mi amado ministro del Evangelio,
no adquiere conocimiento, no será usado por Dios en forma correcta y usted resulta hablando cosas que la Biblia no comprueba, no aprueba, ni siquiera tiene evidencia. Y yo le pregunto a cualquiera que habla en lenguas, ¿de dónde aprendió eso? Y seguro me van a decir, es que yo vengo de la iglesia tal, del pastor tal, del evangelista tal, del ministro tal. O sea, me pongo a pensar si el ángel Gabriel, ¿verdad? Siendo que era un ángel, no le habló a Daniel en un idioma extraño. Extraño, siendo que él venía del cielo, ¿verdad? Como ángel. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros pensar que nosotros podemos hablar como los ángeles? Porque así fuimos enseñados según Exacto. la teología de cada denominación. Y dependiendo de la que nos movíamos, una más que otra estaba más enfocada en esa manera de expresarse. Voy a hacer una pregunta. ¿Vas a decir? Ahora sí, porque se me olvida, ya sabes que se me olvida. Ahora, la pregunta es, si nunca, ni una vez la hemos visto aquí registrada, ¿por qué seguíamos pensando así? Porque Satanás entenebreció la mente de todos de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4 dice muy claro, dice en Segunda de Corintios 3:3, por la cual este evangelio, dice, el de la verdad, es encubierto, escuche, entre los que se pierden. La verdad no la van a entender los que se pierden. ¿Y quién está detrás de esto? Satanás, con teologías humanas. Lamento decirlo y con todo respeto se lo digo. Si usted no obedece a Dios y sigue obedeciendo a hombres, su nombre no estará en el libro de la vida. Ahora vaya entendiendo porque hay el crujir de dientes después del arrebatamiento. Mire, voy a hacer una pregunta. Daniel se entiende por toda su vida que era un hombre justo y santo. De lo contrario, Dios no se le hubiera manifestado por medio del arcángel Gabriel, ¿cierto? ¿Qué hace pensar que en este tiempo de modernidad y tanto pecado, que aún cuando usted abre su celular, aún para leer la Biblia, le aparece una mujer desnuda? Y la Biblia dice, y Cristo lo dijo, que aún si miráramos una mujer y la deseáramos, ya hemos pecado. ¿Qué indica eso? Pérdida de la salvación. Daniel no estaba en nuestros tiempos ni en nuestra época y se guardaba en santidad y pureza. Por eso el ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesús, ¿sí? Es el Hijo del Hombre, estuvo en el horno de fuego y en el foso de los leones con él. ¿Qué le hace pensar que en este tiempo existen hombres con mayor santidad de Daniel, que dicen que el Espíritu Santo le habla cuando no hay una sola evidencia que el Espíritu Santo hable en forma audible a una persona? Y se ratifican en que son lenguas angelicales. Y una evidencia de las lenguas angelicales es que un arcángel le habló en voz audible y entendible en el idioma que Daniel comprendía. Qué delicado está. Wow. Y como para poder comprenderlo solamente a través de un panorama bíblico. Exacto. Donde podemos demostrar paso a paso. Claro. De Génesis, Apocalipsis, ¿qué dice realmente? Es que la mayoría del mundo entero, ¿verdad? Por ejemplo, queremos todo al estilo microwave, como dicen muchos, ¿verdad? Lo queremos ya, pero sí o no. O sea, como dice a veces mi esposo, no te voy a decir. Digo, pues dime sí o no en cierta cosa. Entonces tenemos que entrar para poder comprender y entender de otra forma. Este tema es un tema muy delicado y si me dice no, pues yo me voy a irar, yo me voy a enojar, voy a decir no, ¿cómo de que no? ¿Sabe qué es lo más delicado? ¿Sabe qué es lo más delicado? Antes de seguir en el panorama, porque vienen cosas más fuertes todavía. El fundamento de la iglesia, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que fue inmolado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo muy claro, y está en los 4 evangelios, sobre todo en Lucas 16:16, que los profetas fueron hasta Juan Bautista. Amén. Y que a partir de ahí se hablaría del reino de los cielos. En Mateo 7:21 al 23, él mismo dice que a los profetas, ¿por qué mencionan los profetas? Porque son los que les gusta el rica handa raba caiba sandala, o como Gigi Ávila, handa no vaya. Porque también se equivocó Gigi Ávila. Y
no solamente en eso, sino en decir que él iba a participar del arrebatamiento. Y estamos más cerca nosotros del arrebatamiento que él, porque él ya murió. También se atrevió a decir que una nave espacial que Rusia mandó entró al cielo. Es increíble, ya vi el video, me lo mandaron. Y que describieron todo lo que era el paraíso. Y dice que los rusos ya llegaron primero al paraíso que ni siquiera los del arrebatamiento. ¿Quién? Gigi Ávila. Y el movimiento pentecostal se para en Gigi Ávila para hablar en lenguas, porque él ratificó y sentó doctrina de que se debería hablar en lenguas, pero nunca enseñó cómo se debería hablar en lenguas, ni cuáles son las lenguas humanas, ni cuáles las lenguas angelicales. No hay un solo video de él donde él haya dado esa enseñanza, pero repetía, hay que hablar en lenguas. ¡Vive! ¡Alaba lo que vive! Y la gente siguió el ejemplo de Gigi Ávila, mas no se han atrevido a buscar e investigar para encontrar la verdad. ¿Y sigue? Y Gigi Ávila sale, y todo este movimiento de las lenguas raras y extrañas que se ven en los altares salió de la calle de Azusa. Y sobre todo cuando Catherine Kuhlman se levantó con los famosos avivamientos del Espíritu Santo y manifestaciones del Espíritu Santo, que si usted se atreve a leer Mateo 7, 21 y el 23, en el 23 Cristo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y si el Espíritu Santo, el verdadero, que trabaja con Cristo y con el Padre Celestial, porque fue enviado por el Padre Celestial y es el otro consolador, actúan de la misma manera obedeciendo al Padre, ¿quién los usa? ¿Saben dónde está la respuesta? Zacarías capítulo 13, verso 2, dice que cuando Cristo vuelva para instaurar el milenio, a los profetas los mandará quitar de la faz de la tierra y al espíritu de inmundicia que los usa. Léalo, Zacarías capítulo 13, sobre todo el verso 2, y entérese. Es increíble. Y vamos a ver y a desglosar 1 Corintios capítulo 14, pero pasando primero por el libro de Hechos para que usted se entere de la verdad. Y sepa que son lenguas angelicales. Lenguas angelicales es el idioma con que los ángeles de Dios se comunican con los hombres. Y está establecido en la palabra. Por un arcángel, ni siquiera un ángel, un arcángel de máxima autoridad como lo es Gabriel. Así. Sigamos, mi hermana. Ok, nos vamos a ir. ¿Hechos capítulo 2. Hay infinidad ¿Listo? de... Si usted sigue en Oseas. cada uno de pero ellos. perdón. Ay, sí. Perdón, libro de Joel capítulo 2, porque aquí se pegan los dos que sí, aquí Joel lo dice, Joel lo profetizó, pero no miran el contexto, hermana. No miran todo a qué se refiere, ni el tiempo ni en la época en que esto iba a suceder, hermana. Profeta Joel capítulo 2. Verso 28, dice derramamiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice, ¿quiere leerlo por favor? Verso 28. 28. 2, Sí. 28. Y 29. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pare un momentico, vuelva a comenzar a leer y por favor saque su Biblia. Saque su Biblia. Joel capítulo 2, verso 28. Lea el comienzo. Y después de esto... Entonces tenemos que preguntarnos después de esto, ¿de ¿qué? ¿Después de qué? ¿Qué? Pero no les gusta leer, ¿qué? Ajá, Ni el váyanse para tiempo atrás. ni la época. Entonces dice, es que para los postreros tiempos Él derramaría su espíritu sobre toda carne, por eso todos van a profetizar. Y todos van a hablar en lenguas. Porque ahí dice muy claro, Después de esto. y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero léase, por favor, el capítulo 2 completo. ¿Qué es lo que habla? Para que usted vea después de qué es que va a ser totalmente derramado el Espíritu Santo.
Y usted va a ver que es cuando se le devuelve al pueblo de Israel y la nación la tierra en su totalidad en el milenio. Que para Porque eso yo devolveré, todavía- dice, voy a parafrasear, no lo voy a Sí, leer sí, todo sí. por cuestión de tiempo. Dice muy claro que todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón o revolcón, dice así, lo devolverá y él restituirá al pueblo o a la nación su tierra. O sea, en el milenio. Y la gente, como no sabe que la Biblia no se ha escrito en forma consecutiva, cronológica, los versos bíblicos del 30 al 32 están hablando de la última semana de Daniel. Y están hablando de lo que es Apocalipsis hasta el verso 6. No lo saben porque no estudian. Por eso se paran. Es que ahí está escrito. Pero averígüese, mi hermano, ¿después de qué? O sea, en el milenio, Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Por eso no van a ver todas las cosas que estamos viendo. Y en el verso 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Ojo con lo que dice, en aquellos días. ¿Cuáles días? Hay que investigar cuáles días son. ¿En qué tiempo se va a producir esto? Porque resulta que esta porción, si usted se la lee, mi hermana, en Hechos capítulo 2, Pedro ratifica el cumplimiento de esta porción en la fiesta de Pentecostés. Él mismo lo explica en Hechos capítulo 2, en su primer discurso, cuando hubo el derramamiento sobre toda carne en Israel, sobre todo, o lo que dice, aquí dice, siervos y siervas, hombres y mujeres, Sí. pero fue en aquel tiempo. Ahorita que vamos a Hechos, vamos a comprobarlo que Pedro lo ratifica. Dice, como está escrito, ¿ya? Sí. Y si ahora leas el verso 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Mateo capítulo 24 del verso 20, le voy a decir exactamente 29, el verso. 29. Verso 29. Esta porción, la primera porción del verso 28 y 29 fue cumplimiento en fecha de Pentecostés. Y la segunda parte del verso 30 al 31. al 32 es antes de la segunda venida, en el momento de la tribulación y gran tribulación. Y la gente no lo sabe porque no estudia. Entonces les gusta pararse en el verso 28. Para decir, no, es que esto es para estos tiempos. Pero ahí dice, y después de esto, ¿después de qué, mi hermano? Lea para atrás el contexto, para que usted entienda cuándo iba a suceder esto. ¿Listo? Sigamos, hermano. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Salvación. ¿Cuál es la salvación en el monte de Israel? Cuando Cristo establezca su reino en el milenio. ¿Ve? Cuando usted lee y entiende, porque usted tiene conocimiento, comprende la verdad bíblica. Pero si usted no estudia, no se prepara, no se hace estas preguntas como ¿después de qué? ¿Y antes de qué? ¿O por qué esto aquí? Y luego corta otro mensaje. ¿Ya? Eso se llama impostación de dos eventos en un solo párrafo. Y la gente desconoce esto, porque no conocen la lingüística que iniciamos hablando de esto, que es la correcta, el uso de las comunicaciones. Entre ellos la correcta lectura, donde la Biblia, mi amado hermano, lo obliga a usted a investigar. Si usted de los que lee y no investiga, perdió el año, como dicen por ahí. Porque resulta usted diciendo cosas que no son verdad. Sí, pues es que mixea uno un evento con otro y no Exacto. sabe uno ni cuál va primero ni cuál va Exacto. después. Sí, no, Pero y hasta las- eso no sabe ni cuál es cuál. Pero las personas que sí nos metemos a hacer panoramas bíblicos, que son estudios, comprendemos, wow, Pedro dijo esto, lo ratificó en Hechos 2, y esto Jesús lo ratificó en Mateo 24.
Entonces, cuando usted lo lee sin entender, sin comprender, le da lo mismo y usted le cree a cualquier hombre que le diga, es que estamos en los últimos tiempos. Y el derramamiento del Espíritu Y resulta Santo. que los últimos tiempos comenzaron desde la ascensión. Desde que el Señor se fue. Comenzó a correr el tiempo, los últimos tiempos, ¿sí? Que es en la semana 69, que se paró la semana 69 y comenzó el periodo o tiempo de la gracia, donde muchos libertinos, ¿sí? De que habla el libro de San Judas, entraron encubiertamente disfrazados de ángeles de luz y alteraron la verdad bíblica, que es la palabra de Dios. Siga, hermano. Habrá salvación, que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Que son los que participan de las bodas del Cordero. ¿Ah? Por eso es necesario estudiar. ¿Cuál otro versículo, mi hermana? Seguimos prometa Amós, seguimos prometa Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y a todos les ha hablado Dios de la misma manera, en forma entendible y audible. Y nos vamos a Hechos capítulo 2, para luego terminar Bueno, con... listo. Sí, cada persona puede estar... Pero antes de Hechos, permítame algo, mi hermana Yoli, permítame algo antes de Hechos, por favor. Le permitimos. Ya, Miremos nomás esta al vez. Señor Jesucristo. En el libro de San Juan. Miremos al Señor Jesucristo. No le voy a mostrar un versículo. Él vino a la tierra y en qué forma se comunicó con los hombres. Pues en el idioma de... En el idioma audible y entendible. Amén. Ahora viene algo más grande. Listo. Sigamos hablando del tema de lenguas angelicales. ¿Cierto? Sí. Vino el arcángel Gabriel otra vez y habló con Zacarías, el papá de Juan Bautista. Sí. ¿Y cómo le habló? Igual. En forma lengua entendible. ¿Cierto? Y vino sobre María y ¿cómo le habló? En Lucas también Igual. le dijo de manera... Ahora viene algo más fuerte. El día del bautismo que se llama Tevilá, del Señor Jesús, del fundamento, el que sí dice la verdad porque Él es la verdad, se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿En qué idioma le entendieron que lo plasmaron en la Biblia? ¿En qué forma habló Dios? El Eterno mismo habló en ese momento y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que todo el mundo le entendió y comprendió. En el lenguaje entendible de ellos. Dios no necesita ricajanda, rabacaba, atraca, no sé qué, lo que sea, para hacerse entender y hablarle al ser humano. Amén. No hay una sola evidencia, ni siquiera del Eterno. No hay una evidencia angelical, no hay una evidencia del Hijo de Dios, y vamos a algo más tremendo. San Juan capítulo 14, verso 26, antes de pasar a Hechos, y ahí sí pasamos a Hechos. 14, Es la orden del Cordero de Dios, 14, ¿qué dijo? 26. donde Él dijo la única manera en que el Espíritu Santo, o cuál era la función del Espíritu Santo, el verdadero. Y ratifico el verdadero, porque el falso se llama Kundalini, el de las lenguas raras y extrañas. Miren lo que dijo Cristo, Juan verso 26. 14, 26. ¿Cómo se comunica el Espíritu Santo? Mas el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Padre, ¿cómo nos enseña todas las cosas el Espíritu Santo? A través de la palabra. A través de un lenguaje que no entendamos, no comprendamos. No. No, Nuestro lenguaje. en nuestro lenguaje. Así es. Porque Dios no solamente habla por los hombres de altar, Dios habla por cualquier persona a quien Él quiera usar. Así como usó a Isaías, Sí. y Él mismo lo dijo, lo vil y lo menospreciado, lo humillado por los hombres, yo lo escojo para avergonzar a los sabios. ¿Cómo les habla? ¿Cómo nos habla? De manera audible, entendible en nuestro idioma. Así es. Y la base principal es de que el mismo Jesucristo no dejó nada escrito de su propio puño, letra, de Y su no, propia y palabra. no hay una sola Y no hay evidencia. nada. No hay una sola evidencia que Cristo haya hablado en lenguas raras y extrañas. Jamás. Ni siquiera, mire, viene algo tremendo. Ni siquiera en el libro de Enoch. Ni en el libro de no habla de eso. Mire, ni siquiera en el momento de la transfiguración, donde se dice que apareció Elías en Moisés, los discípulos fueron testigos. No los escucharon,
no los escucharon hablando en otro idioma ni en lenguas raras. No, jamás, nunca. No. Otra evidencia de la lengua angelical, antes de pasar a Hechos, Sí, perdón, mi hermana que me le corte. No, muy bien. Y si nos toca parar después de Hechos y dejar 1 Corintios 14, lo hacemos. Sí, sí. En otro programa. Pónganle cuidado. El día de la ascensión del Cordero de Dios, hay una lengua y una evidencia. Hay evidencia angelical del idioma que hablaron los ángeles. Ellos dijeron, ¿qué hacéis vosotros, varones galileos, mirando al cielo? Este Jesús, así como subió, volverá. Así es. ¿En qué idioma hablaron los ángeles a los propios apóstoles y discípulos del Cordero de Dios? En su idioma. En su idioma, entendible y legible, y está escrito. Ahora sí, mi hermana, siga el 26 rapidito. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pare de contar. Cristo no dijo, y les van a hablar en un lenguaje raro y extraño para que sepan que esto es Dios, o soy yo, o son los ángeles de luz. No. Dios es transparente. Dios es luz. Cristo es la verdad. Él es el camino, y el camino indica que Él habla la verdad, no habla una mentira, ni se disfraza para venir a hablarnos. Nos habla de frente con la verdad. Solamente. Sí, no ocupa de nada ni de nadie. Lo único que él habló fue... De manera... Amén. Lo único que podemos decir es que las parábolas, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Es otro tema, pero ella aún así está hablando. estaba hablando para que nosotros entendiéramos. Así es, así es. Ahora viene, listo, vámonos a Hechos, mi hermana. Hechos capítulo 2. Pero antes que se me metan dos, Ok. vamos a ver la orden del Cordero de Dios sobre el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo a él sobre cuando venga el Espíritu Santo? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Escuche, perdóneme que le interrumpa. Escuche, tengo que interrumpir para que quede claro y mascadito. Cristo dijo, pero recibiréis poder, no poderes sobrenaturales. Escuche esto, poder. ¿Cuál poder? Vamos a determinar qué poder. Siga leyendo, mi hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Siga. en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál poder fue el que se recibe con el Espíritu Santo? Poder. El poder del amor. Sí, claro. Porque el amor es el que le permite a usted hablar la verdad para que su familia, sus amigos, el mundo entero y aún las congregaciones entren al camino, a la verdad de la vida, y su nombre está escrito en el libro de la vida. Sí. Si no hay amor, es porque el Espíritu Santo no está en usted. Váyanse a Gálatas para que vean capítulo 5, donde habla del fruto del Espíritu Santo, y verá que comienza, el primer fruto es amor, Amor. gozo, paz. Y también dice Pablo que Dios es. Amor. Entonces, ¿qué se recibe cuando se recibe el Espíritu Santo? El amor. Por eso Cristo siempre dijo, y amarás a Yahweh, a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas, puedes cumplir toda la ley. Sí. Y siempre hacemos el énfasis en el amor cada que se pasa un panorama bíblico, siempre diciéndoles, es por amor que estamos aquí. Es por amor que se expone a que ser vituperado, a ser burlado y todo lo que usted quiera. No hay necesidad. ¿Ya? Pero es por ese mismo amor que dice, por favor, quiero que conozcan la verdad que yo ya encontré, esta verdad que está escrita en la palabra del Señor, porque no fuera de aquí no hay, solamente no existe, solamente está en la palabra del Señor. La encontré, por favor, entiendan, comprendan, miren lo que nos está hablando la palabra del Señor. No es el hombre, no son argumentos, no es mis opiniones personales, como dice el hermano, que nos ha enseñado a nosotros a que nada de lo que yo piense y crea, es realmente nomás lo que dice la palabra Lo del que Él Señor. estableció. Lo que Él estableció. Y ese es el amor. Y aquí donde dice, ¿verdad?, que recibiréis poder, pues muchos, porque yo era una de ellas en aquel tiempo, que era hablar en lenguas, recibir el poder. Sí,
Y hablar en lengua. Porque de esa manera fuimos enseñados. Pero ¿sabe por qué? Porque nos faltó escudriñar la palabra. Escudriñar, hacer caso. Entonces, Porque Cristo dijo escudriñar las escrituras. Y escudriñar es estudiar, investigar, inquirir, indagar. Pero resulta que hay muchos hermanos que en vez de ponerse a investigar, van y le preguntan al pastor de su congregación o al hermanito que predica, que no tiene ni idea de lo que es la verdad porque no estudia, y simplemente le dice: hermanito, hermanita, mire, aquí dice esto por esto y porque eso significa, eso quiere decir, cuando usted le dicen eso significa, eso quiere decir, ya es una opinión personal. Simple. Sí. No, y que de acuerdo a la denominación en que fuiste formado, tu mente ha sido dirigida de esa manera. Entonces es difícil, oye, ¿cómo me voy a salir yo de aquí? Todas, ojo con esto que voy a decir, es grave y es delicado, pero es la verdad. Todas las denominaciones cuya base es pentecostal han seguido los lineamientos de Kathryn Kuhlman y Gigi Ávila. Y corren tras las señales, desobedeciendo al Cordero de Dios y su palabra. Siga mi hermana ahora sí en Hechos capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Esto se pone mejor todavía. 2 términos. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Perdón, tiene que entender mi hermana que Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo. Si usted no conoce Levíticos capítulo 23 y las fiestas del Eterno que Él ordenó al pueblo de Israel celebrar, usted desconoce que Israel celebra la fiesta de Pentecostés. Investíguelo por favor para que usted aprenda qué es la fiesta de Pentecostés. Por eso dice que el día del Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés. ¿Ya? Porque muchas iglesias dicen que están en el Pentecostés. No, eso es una falsedad. Si usted celebra las fiestas del Eterno y comprende lo que es la fiesta de Pentecostés, que algún día Dios nos permita enseñar fiesta por fiesta y cómo la celebra el pueblo de Israel, usted va a comprender esta verdad. Del resto, si usted no estudia, no va a entender ni pío ni papa y va a decir: no, todos esos tres están más locos que cualquiera. Sígame, hermano. Nuevamente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Mire, vuelve otra vez. Dice, como de un viento recio. No dice que llegó un viento recio. Eso es igual que cuando el bautismo del Señor, Como que paloma. Juan dice que descendió como paloma. Amén. O sea, él describió en su conocimiento como una paloma, y la gente y Hollywood y el Vaticano Todos dicen que es una institucionalizaron que es una paloma del Espíritu Santo. Y muchos cristianos están en una blasfemia tremenda comparando la santidad del Eterno con un animal de 2 paticas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Escuche esto, póngale atención. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Escuche, vuelva y lo mismo. Como de Está fuego. muy claro, dice como de fuego. No fue fuego que apareció. La visión que tuvieron ellos fue como si hubiera habido fuego. No dice y aparecieron lenguas. Y mire, yo he visto cosas que son aberraciones tremendas para Dios, donde dibujan lenguas de fuego que van caminando y se posan en la gente. No es así. Lean correctamente, mi hermano. Cuando dice la expresión como, es una similitud. Algo parecido. Y lo cual les describieron en su conocimiento. Siga, mi hermana. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces volvemos. Son lenguas de fuego. Dice como lenguas de fuego, que sea algo entró, algo pasó donde ellos estaban, que ellos lo describieron como fuego y como algo que se movía como lenguas. Entonces, cuando dice lenguas, no está hablando del miembro
No. que tenemos en la boca. Está hablando de Idiomas. llamémoslo así. Como es el Espíritu Santo, está hablando de idiomas, que son las lenguas que entraron y se depositaron en cada uno de ellos. Para poder entender. Escúcheme esto, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo para que usted lo comprenda. Por favor, tenga su Biblia y sáquela. Sí. Dice, y se le aparecieron lenguas. Por eso usted tiene que comprender y coger un diccionario para que aprenda el correcto significado de las palabras. Las lenguas son lenguajes, son idiomas, mi hermano. Y la evidencia está ahí. Solo que usted no ha leído correctamente y usted repite como lorito lo que le enseñaron profetas. O hombres que no tienen conocimiento. Y bíblicamente está establecido que si el hombre que está en el altar, o varón o mujer que esté en el altar, no tiene conocimiento, no ha sido llamado por Dios al ministerio, porque está enseñando mentiras y opiniones personales, sobre todo por no leer correctamente. No se imaginaron que cuando dice cómo es una similitud, no está afirmando una oración y una palabra. Como de lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, lean usted mi hermana, no lo quiero leer yo. A hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y de ahí se pegan de ese verso para decir que el Espíritu Santo les da que hablasen y ni siquiera hay interpretación. Pero lo correcto está en el contexto. Por eso nadie puede tomar la palabra de Dios en forma literal y apropiarse de ella para actuar, porque puede estar usado por Satanás. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí. Si desde que tenemos a Cristo, Satanás no nos puede tocar. Esa es una teología. Ah, sí. Entonces explíqueme por qué un día el Señor le dijo al apóstol Pedro que estaba a su lado: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Porque en un instante de que un ser humano se salga de la verdad bíblica, se salga del lenguaje escrito que Dios estableció para la humanidad, inmediatamente un espíritu inmundo de adivinación y mentira lo toma. Léase Zacarías capítulo 13:2, perdón, para que usted entienda y comprenda. De lo contrario, si usted no mira los contextos y no lee correctamente, va a seguir en mentiras teológicas. Y le voy a decir una cosa: llegarán las bodas del Cordero y el arrebatamiento, que estamos a esto ya de ser arrebatados. Faltan 2 señales antes del arrebatamiento, según Mateo 24. Faltan 2 señales, mi hermano. No le voy a decir día, ni hora, ni fecha. Faltan 2 señales nomás para que se cumplan antes del arrebatamiento. Y si usted no deja las mentiras teológicas y usted no sigue insistiendo en que tiene un ministerio porque escuchó una vocecita que le habló y no empieza a obedecer al Cordero de Dios, usted va a llorar y a crujir de dientes porque su nombre será borrado, o ya ha sido increíblemente borrado del libro de la vida y usted no lo sabe. Esto es delicado, esto no es un juego. Yo no me paro frente a un altar, ni viajo por las naciones, ni me paro o me siento frente a una emisora de radio y a través de las páginas sociales a asustarlo, sino a decirle la verdad. Escape por su vida, huya de las teologías humanas, obedezca al Cordero de Dios y deje de decir: es que aquí está escrito. Estudie, mire los contextos, mire los orígenes, mire los significados correctos de las palabras. Cuando la Biblia habla de lenguas, está hablando de idiomas y la misma palabra lo ratifica. Verso 4, por favor, léalo, mi hermano, otra vez. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Exacto, a cada uno lo puso a hablar en un idioma distinto. Es lo mismo, mi hermana, que pasó en Babel. En Babel se le dieron lenguas repartidas, que fueron idiomas, pero para confundirlos. Pero aquí las lenguas fueron para edificar, para formar, para instruir en justicia, para que todos los que oían comprendieran la verdad de Cristo. Amén. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso, mira lo que dice: todas las naciones bajo el cielo. Entonces, ¿qué idiomas estaban hablando en ese momento en Jerusalén? Si estaban de todas las naciones del cielo, todos los idiomas que Dios mismo estableció en Babel.
Todos los idiomas establecidos en Babel estaban de todas las nacionalidades en Jerusalén. Ahora sí entienden por qué fue necesario en ese tiempo y en ese momento que se cumpliera Joel capítulo 2 verso 28, porque Jerusalén era la nación cosmopolita, era la potencia comercial que había en el mundo prácticamente, donde todos convergían. Pero viene algo más tremendo, siga leyendo, mi hermana. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio lengua, Escúchelo. en su propio idioma. Escúchelo. Ya. Léalo, está claro, es una evidencia física de del verdadero hablar en lenguas. Es la evidencia más clara que hay del hablar en lenguas. Es hablar en un idioma que me entiendan y me comprendan la palabra de Dios. No hablar rica, anda, rabaca, anda la bacalla, rabaya. No, Señor. No, Señor. La Biblia es clara, Cristo ha sido claro, los profetas han sido claros, los mismos arcángeles han sido claros, que el lenguaje del Espíritu Santo son lenguas e idiomas que entienda la gente. Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Está claro y está escrito. Siga leyendo, mi hermano. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Por eso, Galileos. Los galileos eran tenidos por basura, eran tenidos por, haga de cuenta como lo más bajo, lo más sucio, los maleducados, los que no tenían estudio. ¿Sabe por qué? Y la gente no lo sabe. Porque en ese momento Jerusalén estaba bajo esclavitud del Imperio Romano. Israel, cuando Cristo estuvo sobre la tierra, Israel era súbdito del Imperio Romano. Por eso eran tratados como basura, como esclavos, y los esclavos no les permitían educación. Y si vamos a mirar en nuestro siglo, hasta los años 1970 por acá, cada vez que hemos avanzado al 2000, es que se abrió la educación de las escuelas para el mundo entero. Antes no había educación ni para ti ni para mí, y menos si decíamos ser evangélicos, porque el cristianismo no existía. Eran protestantes y evangélicos. Y resultaron hablando en su propio idioma. ¿Quién les enseñó? El Espíritu Santo les dio el don. Ese es el verdadero don de lenguas, en hablar en otro idioma que no lo estudié, que no lo sabía y pude predicar la palabra de Dios. Está claro en la palabra. ¿Por qué mienten? ¿Por qué han venido por años engañando al pueblo? Porque el pueblo no lee, no tiene conocimiento. Y el Señor dijo en Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y dice, y al sacerdote que desecha el conocimiento, yo lo echo, lo desecho también. Eso indica perder la vida eterna. Léanse 2 Corintios 4:3. Dice que este evangelio, el de la verdad, está encubierto para los que se pierden. Si usted no conocía la verdad, mi hermano, usted no era salvo. Así estuviera en una iglesia, así haya hecho oración de fe, así predique aún por las redes sociales o tenga iglesia. Por eso Cristo dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La de Dios. Siga leyendo, hermana. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? En nuestro propio idioma, en nuestro lenguaje. ¿Cómo es que nosotros les oímos? Léalo, está claro. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. O sea que los discípulos les empezaron a hablar en idioma parto, en idioma medo, en idioma elamita, en los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, que son nuestros idiomas. ¿Qué les oyeron hablar? Las maravillas del Señor. ¿Qué les oyeron hablar? Está escrito, mi hermano. Hechos capítulo 2, verso 11. Las maravillas de Dios, de Yahweh. No las palabras que... No la emoción de que para mostrarme un siervo de Dios, que Dios me usa ya, cojo a la gente, le digo, el Espíritu Santo me dice, Ricanda, Rakataka, la Vayakada, Sandal, para recibe. No.
Y más cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 14 dice que debe haber intérprete. Sí. Deje que lleguemos allá, que eso es más fuerte todavía que esto que estamos hablando. Sigan, Estaban hermano. todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Por eso, porque no eran gente estudiada, no eran gente letrada, eran pescadores. Los pescadores eran tenidos como lo vulgar, lo sucio, lo más bajo. Nosotros burlándose decían, están llenos de mosto. Burlándose. Pues es claro la palabra del Señor. Siga, verso 14. Sigamos todo el verso, porque tengo que llegar a... Sigamos todo el verso. Permítame. Hermano, no vamos a alcanzar a llegar a 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Pero la próxima Sí, reunión está. se lo vamos a dar antes de hablarlo de la Navidad, que es mucho más fuerte, mi hermano. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, este es el primer discurso de Pedro, y les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Escuche, dice, y oíd Mis palabras. Pedro en qué idioma, en qué forma les habló. De manera que podían comprenderlo los que En estaban comprender, ahí reunidos. dígame Un si... lenguaje, idioma. Mire, hermano, ponle cuidado. Es que el ministerio profético y el ministerio de las señales y prodigios que Cristo dijo no en Mateo 7, 21 al 23 y en Mateo 24, 24 que dijo, ojo porque antes de mi venida vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y se levantarán falsos profetas y aún haciendo señales y prodigios mentirosos que si fuere posible engañarán a los escogidos. Pedro nunca se levantó a hablar en idiomas raros y extraños. Y los falsos dicen que el Espíritu Santo y que la unción los pone a hablar así. La llenura. Entonces, aquí está la evidencia física, no espiritual, física de lo que es el verdadero hablar en lenguas angelicales y humanas. Porque vino el Espíritu Santo que proviene de Dios y repartió lenguas que son idiomas sobre las personas. Y ninguno hace los shows y espectáculos que se ven en los templos y por las páginas sociales hoy en día. Pare de contar. Verso 14. 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí mire. La Mire confirmación. la confirmación del cumplimiento de Joel capítulo 2 verso 28. Repito, confirmación del cumplimiento de Joel 2:28. ¿Cuándo se cumplió? Para que usted me diga si es que ahorita estamos en el cumplimiento de Joel 2:28. Mentiroso, espíritu inmundo de mentira teológica que ha engañado a la humanidad. Pedro lo dice, verso 17, 16 y 17. Léalo de ahí en adelante, hermana. Okay. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigios, y daré prodigios, arriba en el cielo. Perdón, mi hermano. Cuando habla de profetizarán, habla lo mismo que dijo este mismo apóstol en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, 18 al 21, que es la verdadera profecía para estos tiempos, es hablar la palabra profética más segura, que es la bendita palabra de Dios, la palabra que proviene del cielo, no de los hombres. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 21, ahí está muy claro. Esa es la verdadera profecía. Pero quien no estudia y desconoce los contextos, mire cómo saca un pretexto para engañar a la gente y llevarlos, como dijo Cristo, como ciegos y guías de ciegos, y juntos caerán al mismo hoyo que es el infierno.
Siga leyendo, mi hermana. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Yahweh, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren lo que dice la palabra y quiero que usted tenga énfasis en esto y usted analícese, mi hermana. Mi hermano, usted que dice ser profeta o que tiene el ministerio profético. Dice, varón aprobado por Dios para hacer maravillas y prodigios y señales. Varón aprobado por Dios. Solamente los aprobados por Dios, los aprobados por Dios son los que hacen esto. Y el único aprobado por Dios que se conoce y hay evidencia en el universo entero es el Cordero de Dios, no ningún ser humano. Se lo voy a comprobar. Léase por favor Apocalipsis capítulo 5, mi hermana. Dice muy claro que cuando el anciano de días, el juez, se sentó, que es el Padre Celestial, dice que tenía un rollo con 7 sellos en su mano y en su diestra. Y dice que el cielo entró en un silencio porque no había nadie digno, digno de desatar los sellos. Y dice el apóstol Juan que aún él se entristeció y lloró. Y todo el ejército de los cielos guardó silencio. Que un ángel pregonaba, ¿hay alguien digno? ¿Hay alguien aprobado? Nadie, ni en los cielos. Y dice que se acercó uno de los 24 ancianos y tocó su hombro y le dijo, tranquilo, no temas, hay uno solo, uno solo, y es el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. No hay un solo hombre que sea digno de hacer las señales, milagros y prodigios que el Cordero de Dios estableció e hizo en la tierra. ¿Sabe por qué no hay un solo digno? ¿Sabe por qué los hombres interpretan los dones mal y se creen con poderes sobrenaturales? ¿Por qué Él no lo permitiría? Porque la gloria y la honra fue establecida para el Hijo del Dios viviente, no para ningún ser humano. No hay un solo aprobado. Por eso Pedro dijo, varón aprobado por Dios. Sígame, hermana. O le hago la pregunta antes de seguir. ¿Usted se cree aprobado por Dios? ¿Usted es varón perfecto ante los ojos de Dios para que usted se atreva a hacer las cosas que Cristo hizo? Es que Él dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. Tenemos que analizar cuáles son esas cosas mayores. Porque si un profeta moderno que profetiza en nombre del Espíritu Santo y habla en lenguas y maltrata y persigue y critica a otro en nombre del Espíritu Santo y en nombre de Cristo y hacen hasta videos, ¿eso es aprobado? Cuando está desobedeciendo al Hijo de Dios. Mire hasta dónde llegan las mentiras teológicas en que camina la iglesia. Por eso la invitación es, vuelva a obedecer a Cristo. Coja su Biblia, desempólvela y empiece a obedecer a Cristo, porque el tiempo se agota. Sígame, hermano. Hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Yahweh le había jurado que de su descendencia
En cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Joel 2:28, cumplido. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dejémoslo hasta ahí, mi hermano, porque el tiempo se nos cumplió. Seguimos después en 1 Corintios 12, 13 y 14, para mirar y terminar qué fue lo que Pablo habló sobre hablar en lenguas. ¿Quieren orar para despedirnos, por favor? Dios les bendiga, mi hermano. Gracias por su tiempo, por acompañarnos y sigamos aprendiendo la verdad. Escapemos, porque el tiempo está corto, a la vida eterna, que es Cristo, no los hombres. Padre Celestial, nuevamente venimos a su presencia y le pedimos, Señor, que derrame de su Espíritu Santo el verdadero, que descienda sobre nosotros y nos muestre las verdades de este Cristo, de nuestro Señor y Dios, del Padre Celestial, del Anciano de Días, de su Hijo Jesús y de usted, Espíritu Santo. Gracias le damos en esta noche, abra la mente, el corazón, el entendimiento, todo, Señor, para que podamos comprender estas verdades. Y como dice la Escritura, escapar por nuestras vidas. Hoy es el tiempo, hoy hay tiempo, hoy es el día. La decisión está en cada uno de nosotros. Así que gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo. Gracias por esta enseñanza. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Nos estamos viendo pronto, si el Señor lo permite, o no ha venido por su pueblo. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Pues se les olvida compartirlo. Amén. Bendiciones. Amén. Recuerden, la radio está a las 24 horas al día, así que a todos ustedes los invitamos para que día a día estén escuchando alabanzas,